Hola, esta es una nueva edición del seminario urgente, transmisión en cuarentena, en la edición número 14. En esta ocasión nos vamos a ocupar de la creencia y las versiones del Padre. Primero, quiero señalar que en la edición anterior cometí un lapsus y lo voy a tomar entonces como orientativo, porque anuncié que ese era el seminario Transmisión en Psicoanálisis. Me parece que entonces ya más allá de la cuarentena o más acá de la cuarentena, de lo que se trata es de transmitir el psicoanálisis, así que el seminario cambia de nombre en este momento. Voy a hablar primero de la creencia y la relación de la creencia a las versiones del Padre en Freud. Como todos recuerdan, Freud comienza su práctica encontrándose con estas histéricas que le hablaban y le contaban y recordaban en hipnosis o fuera de la hipnosis situaciones con la característica llamativamente constante en estos recuerdos de una seducción por parte del padre. El padre seductor formaba parte de las primeras menciones de la sexualidad en juego y de cierta perversión en juego por justamente niñas seducidas por su padre. Freud tomaba en ese tiempo al síntoma como la resolución de un silogismo. Primera premisa, segunda premisa, y si la conclusión se sigue de las premisas, entonces el síntoma histérico resultaba de dos premisas, de dos escenas, ¿no? La segunda viniendo a reinterpretar la primera y dando como consecuencia el síntoma, como resultado. Es de allí que él habla en el proyecto de la protonpseudos histérica, que suele traducirse como mentira histérica o primera mentira histérica, y es una traducción a mi modo de entender equívoca, y también me parece equívoco como lo trabaja Lacan. Protonpseudos, a mi modo de leer, lo podemos ver en el fragmento del caso EMA del proyecto, se trata de falsa primera premisa, es decir, que lo que se tomaba como primera premisa era falso que fuera la primera, en verdad era la segunda. Cuando se recuerda la primera, esta segunda viene a interpretarla. Pero en la falsedad, la mentira, digamos, que rodea la histeria y que aún hoy suele plantearse como, bueno, si es algo histérico entonces no es verdadero, ¿no? Por ejemplo, en las conversiones son algunos síntomas en el organismo, en el cuerpo, síntomas funcionales que dicen, bueno, si es histérico no es verdadero. Y suele también traducirse una frase de Freud en una carta a Fliess, como diciendo que él ya no cree en sus neuróticas, como diciendo ya no cree en sus histéricas. También es un error de traducción, ahí no hay manera de decir que hay lecturas posibles, ¿no? Sino que es un error porque la palabra neurótica, primero está en singular y segundo está con mayúsculas. Él no cree en su teoría sobre las neurosis, a la cual se llama neurótica. Neurótica es la teoría de las neurosis. ¿Y por qué no cree más en su teoría? ¿Cuál es su teoría? Que hay un trauma originario sexual, infantil, producido por el padre seductor, y que eso es lo que está en el origen, en la etiología sexual de las neurosis. ¿Qué es lo que descree Freud en ese momento? Bueno, él era médico, neurólogo, adscripto a las corrientes científicas de la época, entre ellas la de la estadística epidemiológica. Y en cuanto a la estadística epidemiológica, si cada histérica es el resultado de la perversión de su padre, tendría que haber al menos cierto equilibrio entre los casos de perversión y los casos de histeria detectados en una comunidad. Y lo que él encontraba es que no había tal proporción, ni mucho menos. Por lo tanto, llega a la conclusión, no que las histéricas mienten, ¿no? Sino que no se puede creer que todos esos recuerdos sean recuerdos de sucesos vividos. Entonces habla de recuerdos encubridores y habla de fantasías histéricas. Entonces el padre seductor ya no es una realidad, sino que es una protofantasía, una primera fantasía, o un prototipo de fantasías.
De modo tal que la primera versión del padre con la que se encuentra Freud es la versión de las histéricas, o la versión histérica, el padre como seductor. ¿Qué pasa? Freud abandona entonces esta idea de un padre seductor, es decir, de un padre perverso, porque si un padre seduce a su hija, se trata de un padre perverso y se llama abuso sexual, eso, y está condenado, es punible. Él pasa de este padre seductor a otras figuras del padre, porque se queda siempre Freud con la idea de que hay algo de eso de las fantasías histéricas, que conlleva un trozo de verdad. Y entonces inventa un mito, el mito de la horda primitiva, en el cual aparece el padre perverso. ¿Por qué el padre perverso? Porque goza de todas y de todos. Un goce ilimitado e indiscriminado. Esta es una segunda figura del padre gozador o del padre perverso, que después, Freud va a hacer caer de alguna manera para hablar de que ese padre, ese protopadre, es el asesinado por los hijos, y de allí nace entonces la figura del padre muerto. Pero hay otra versión más todavía del padre, que es la que Freud elabora en el Moisés, y que no me voy a referir acá más que a señalar el punto al que podemos llegar leyendo el Moisés, que es que la función del padre es una función vacía a rellenar, que es con lo que nos encontramos más fuertemente en la enseñanza de Lacan. Digamos, una función, una f de x, en donde esa x, función padre, si se quiere, es una función vacía que hay que encarnar. Alguien debe hacerlo. Y que alguien deba hacerlo no quiere decir que ese alguien sea ni el padre de la criatura, ni el padre biológico, ni el genitor, ni siquiera tiene que ser una persona de género masculina. Es una función a la que se llama padre. ¿Podemos llamarla de este modo? ¿Podemos llamarla de otro modo? Sin dudas. ¿Por qué no? Cuando hablamos de versiones del padre, entonces, no estamos hablando de una cuestión de género, aunque parezca, ¿no? Que parezca, si nosotros hablamos de la perversión de las versiones del padre o hacia el padre, pareciera que estamos insertos en la cuestión de género. Veamos un poquito más profundamente. Veamos el Génesis. Ustedes recuerdan que en el Génesis Dios le ordena a Adán que dé nombre a todos los animales. La cuestión del modo en que Adán nombra ha sido llamada lengua adámica o adánica, depende la versión si es Adán o Adán. ¿Qué es esta lengua adámica? Es la que junta a la cosa con su nombre. Por lo tanto, la cosa queda del lado de lo real, que es el acto creador de Dios, y el nombre queda del lado de los hombres. Pero entonces, una vez que las cosas tienen su nombre, ya se las nombra por su nombre, como dice el refrán, llamar a las cosas por su nombre. Pero ¿qué ocurre luego? Que la serpiente la convence a Eva de robar la manzana del árbol de la sabiduría, el árbol prohibido, y al morder la manzana se pierde el paraíso. Entonces hay otra lengua, que es la lengua bífida de la serpiente, que Lacan asimila al falo. Es la lengua évica o bífida, que es la que ya no pega el nombre a las cosas, porque empieza a llamar a las cosas por varios nombres, y a un nombre le puede corresponder más de una cosa, e incluso ninguna. Es decir, comienza la función equívoca del habla. Y esta es la pérdida del Edén. ¿Por qué es la pérdida del Edén? Porque cuando las palabras están pegadas a las cosas, entonces no hay ningún intersticio para que algo penetre entre la palabra y la cosa. Es lo que, en términos de la teoría psicoanalítica, llamamos el incesto. No hay lugar entre la palabra y la cosa. Entonces la pérdida del Edén es la pérdida de la pretendida relación incestuosa que no hubo. Que la relación incestuosa entonces no necesariamente es del hijo con la madre, sino, como lo dice Levi-Strauss, por ejemplo, en algún lugar, es la cópula de la pregunta con la respuesta. Eso es el incesto. Es donde no hay separación entre una cosa de un orden y otra cosa de otro orden. Ahora bien, en Occidente, nuestra historia, lo que tenemos
a diario, por lo menos hasta hace algunas décadas, es que quien enseña al niño, al bebé, a pegar las palabras a las cosas, es decir, a darle nombre a las cosas, a nombrar las cosas, es la madre. Es decir, que la lengua adámica es la que transmite la madre y por algo se llama lengua materna. En cambio, quien introduce allí una cuña que llamamos falo entre la madre y el niño dentro de lo imaginario, o entre la palabra y la cosa dentro de lo simbólico y lo real, es lo que llamamos padre. Entonces, como ven, queda invertida la escena original del Génesis, en donde la lengua de Adán la transmite la madre, y se llama lengua materna. Y la lengua de la serpiente, que era la que habló Eva, la transmite el padre, con la inserción de un tercero allí que separa a dos componentes, a la díada, madre, hijo, nombre, cosa, si se quiere, y que llamamos significación fálica. Como vemos entonces, se trata no de personas y de su género, no se trata de la paternidad o de la maternidad ni biológica ni simbólica necesariamente, sino se trata de operaciones de transmisión, y que en esas operaciones se le llama materna a quien da la palabra, el habla primero, y paterna a quien introduce la instancia tercera. Vamos ahora a examinar estas versiones del Padre, con esta salvedad, cuando hablamos de versiones del Padre, a partir de una serie que transcurre en Dinamarca, quizás en Copenhague o en las afueras de Copenhague, que se llama originalmente Los Caminos del Señor y que se ha traducido en inglés como Piloto de Tormentas y al español como Algo en que creer. Bueno, como ven, las cuestiones de la traducción siempre están al orden del día. En relación justamente con la función de pontificia, es decir, que media entre Dios y los hombres, la serie comienza con la elección de un obispo para Copenhague y terminan en la competencia Johannes y una mujer, Mónica, y en la charla final de cada uno, como si fuera una entrevista televisiva de las elecciones de la política, y que en verdad se ve que lo era, Johannes comete algunos deslices en donde se nota su posición de alguna manera fundamentalista respecto del texto bíblico, poco adecuada a las cosas del siglo, más regular que secular. En cambio, Mónica, que finalmente gana el obispado, le dice en un encuentro posterior con Johannes que la Iglesia se ocupa de la política y de la economía y que eso es demasiado para un pastor. Bien. Es interesante que para la Iglesia protestante, no sé exactamente cuál es la denominación de la Iglesia danesa respecto del protestantismo, pero para las iglesias protestantes la figura del pontífice no se llama padre como para la Iglesia de Roma, ¿no? Los curas no son llamados padres, tampoco son llamados curas, son llamados pastores, ¿no? Es decir, el pastor es aquel que dirige el rebaño, se ocupa del rebaño, sin tener necesidad de tener una relación ni biológica ni familiar con el rebaño. Bueno, también hay que decirlo, el término alemán para pastor es Führer, y sabemos de lo que puede llegar a ser un Führer. No es el caso de Johannes, que no le alcanza, digamos, no da el piné para ser un Führer, en el sentido que nosotros ya lo tomamos como el nombre propio de Hitler, ¿no? Pero sí presenta la serie muy desde el principio las perversiones de este pastor. Se trata de una familia de pastores, 300 años de oficio, y está por venirse abajo ese legado. ¿Por qué? Porque como lo presenta la serie,
la perversión del padre impidió que sus hijos pudieran seguir el camino, o por lo menos coercionó de tal modo esa transmisión que el camino a sus hijos se les hizo muy difícil. Las perversiones del padre se presentan como alcoholismo, es decir, cuando pierde la elección se embriaga durante varios días, promiscuidad, infidelidad, egocentrismo, y además hay escenas en las que se marca cómo él, en lugar de transmitir la palabra de Dios o la ley, se hace él mismo el artífice de la ley o de su palabra. Por ejemplo, cuando habla dice, mi iglesia, o en ocasión de tener que dar una misa por la muerte de uno de sus miembros de la comunidad, no estando en condiciones porque estaba borracho, le dice al hijo, este es mi funeral. Bueno, y vimos en el avance qué tanto era efectivamente su funeral, porque él se cae a la tumba. Tiene 2 hijos, uno de ellos, August, a quien el padre lo ama, pero al mismo tiempo lo detesta porque es demasiado correcto, quiere hacer todo bien. Y el otro que es demasiado incorrecto porque hace todo mal. Bueno, en la serie hay muchas peripecias respecto de estos 2 hijos y de la relación de estos hijos con el padre, pero es una relación entre padres e hijos muy particular porque se boxean entre ellos. Digamos, esa escena que uno puede pensar está en la fantasía, bueno, la pone en la práctica en boxeo. Hay una escena en particular que quiero resaltar acá, que es cuando Christian, después de haber ido a Nepal y traer la enseñanza budista para aplicarla a los negocios de Occidente, que eso es lo que su novia, a donde lo arrastra, pues las mujeres lo arrastran a él hacia ciertos caminos, escribe un libro en donde hay algunos párrafos dedicados a lo difícil que fue la relación con su padre. Él no quiere publicar esos párrafos, y la novia le dice, bueno, entonces invita a tu padre a que vaya a las conferencias para que se entere lo que vos pensás. Cuando Christian le dice al padre que lo quiere invitar a sus conferencias, el padre le responde que ya sabe de qué hablan en las conferencias y que la versión de la infancia que él tiene es muy distinta a la versión de la infancia que él, Johannes, tiene. O sea que entre la versión del padre y la versión del hijo no hay ninguna relación, o no hay relación plena, y el padre se niega a ser el testigo, a ser de testigo de esa versión. Bien, ahora, estas versiones del padre son versiones que apuntan o que se sostienen en los ideales. En los ideales. El ideal de ser como el padre o de ser distinto del padre, el ideal que, bueno, sabemos que se forja a partir de la precipitación, de la identificación del yo en una imagen amable para el otro, de modo tal que el ideal del otro es lo que comanda el espejo en el cual nos vemos amables o no amables. Efectivamente, esto tiene que ver con ciertas identificaciones a las versiones con que los padres instilan el modo de decir las cosas, el modo de nombrar las cosas, el modo de establecer las relaciones con los otros. Pero también hay otras versiones del padre que no son versiones ligadas al ideal, estrictamente. No es a la palabra del padre, que puede ser más violenta, menos violenta, más censurable, menos censurable, más amable, más admirable o menos, pero eso está dentro del orden del sentido. Uno puede estar a favor o en contra del sentido. Pero hay otras versiones del padre que tienen que ver con la palabra insensata del padre. La palabra insensata. ¿Insensata qué quiere decir? Que no tiene sentido. Es decir, hay una voz del padre, porque no es solo la palabra. Habíamos visto la vez pasada cómo el sujeto toma la voz del otro incorporándola, pero esa voz se transmite en general, nos dijo Lacan, por la vía de la palabra sonora, pero hay algo que resta de lo sonoro de la palabra emitida y que es la voz, y esa voz es lo que cae fuera del sentido,
Es insensata la palabra en ese punto. La palabra del Padre es insensata porque es la dimensión de vos la que cuenta. Esto es importante. Es importante porque para que el Padre ejerza la función de transmisión y la función que permite al Hijo identificarse a los ideales, por ejemplo, o para que la función de interdicción del incesto pueda ser llevada adelante por el Padre, o la figura del Padre, no puede transmitir eso sin inseminar algo de su goce en juego. Cuando Lacan dice la perversión del Padre, si el Padre merece respeto y amor, uno, otro o los dos, es por cuanto juega su perversión no con sus hijos sino con la madre. ¿Por qué? Porque la hace objeto, causa de su deseo. Es entonces ese goce en juego que es inherente a la transmisión de la función misma. Lo que ocurre que esa manera de gozar del cuerpo de la madre, que se lee, digamos, como Freud nos dice, en el espiar con las orejas, con las palabras, cosas vistas y oídas sin ser entendidas, esto produce identificaciones que no son historizables, que no entran dentro de la palabra sensata, o la palabra de ordenamiento del Padre. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, esto se hace, esto no, las cosas se dicen así, no se dicen así. No está ni del no decir, ni del decir no, sino de lo que resta como voz, es decir, como objeto del medio decir de la verdad que el Padre transmite. ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, cuando una mujer le dice a su hijo, sos igual que tu padre, no se lo dice cuando está, digamos, contenta por una reacción del hijo, sino cuando encuentra un rasgo gozoso en donde identifica al padre con el hijo. Sos igual que tu padre va de la mano de heredarás los males. Es decir, cuando el sujeto se encuentra en la transferencia diciendo, por ejemplo, yo no quiero ser como mi padre, y entonces da las características del padre que no quiere ser, y en algún momento del análisis siempre ocurre, bueno, yo digo que no quiero ser como él y soy como él, pero ¿en qué es como él? ¿En qué? Bueno, ahí es donde Freud nos orienta diciendo que un único rasgo alcanza para delinear una identificación. No es que las identificaciones son a un único rasgo del otro, del padre, por ejemplo, sino que un único rasgo puede soportar toda una condensación de identificaciones. Ahora, ese rasgo identificatorio de las identificaciones mudas o no historizadas no conciernen a la palabra con sentido del Padre. Entonces, recordarán seguramente que Lacan en un momento define la pulsión como el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Luego hablará de que el cuerpo tiene que ser sensible para resonar, pero lo primero que dice es que la pulsión resulta de un eco, es decir, no es de una palabra dirigida a ese cuerpo o a esa alma o a ese sujeto que está en relación con ese cuerpo, sino está dirigido a un lugar donde eso rebota, porque el eco justamente tiene como característica que no resuena, sino que rebota. La historia de la ninfa Eco con Narciso es que, castigada porque Narciso se había fijado en ella y ella en él, queda condenada a repetir la última sonoridad de la frase. Es decir, que no habla en nombre propio, no resuena con esas palabras, sino que, y por eso Eco puede llegar a ser una piedra, rebotan las piedras. Lacan decía, hablo a las paredes. Pero ese hablar para otro lado que rebota, ¿no? Ese rebote de un decir dirigido a otra parte, rebota sobre el hijo, sobre el niño, y se inscribe como mandamiento de goce. Porque son palabras insensatas, no tienen que ver ni con lo simbólico ni con lo imaginario. Esa voz transmite un real, que es el real en juego de la versión gozosa del padre sobre
en principio, como dice Lacan, el objeto de su goce, que es la madre. Es decir, un decir dirigido a otra parte rebota como eco sobre el hijo y se escribe como mandamiento de goce. Aquí recuerdo, bueno, mi lapsus de la vez pasada, en donde en lugar de decir 7 u 8 pecados capitales, dije mandamientos, porque indudablemente esta versión del Padre ordena el goce. No es factible ejercer la función sin un goce. ¿Por qué? Porque los padres, o los que encarnan esa función, no son santos, no son almas puras. El santo es aquel que cuando opera no goza, y en eso reside su santidad. En cambio, la función paterna, cuando se encarna con un goce en juego. Esto es lo que entiendo que reintroduce Lacan en el seminario Herejía, RSI, como la perversión, la versión del Padre, la perversión del Padre, retomando así la pregunta por Freud respecto del lugar del padre seductor, del padre perverso en las fantasías histéricas. Entonces, ¿de qué se trata en el análisis cuando los analizantes se encuentran repitiendo al padre o a la madre las figuras parentales, que son justamente esos dichos, esa voz de los padres que se recargan libidinalmente en la caída del Edipo, según Freud, constituyendo el super-yo? ¿De qué se trata con esa voz parental que se encuentra como una identificación muda, pulsionalmente muda? Bueno, ahí la transferencia permite, si el analista queda bien ubicado, hacer algo con esos dichos insensatos, no para darle sentido, es decir, para salvar al padre, ¿no?, sino para encontrar a ese goce otra deriva, ¿no?, otra deriva que no sea necesariamente la superyoica. Esa versión del padre que el sujeto anima en sus síntomas, en sus fantasmas, por la vía del superyo, sin saberlo, es algo de lo que el análisis puede ayudar a despejar de alguna manera, en el mejor de los casos.